Hola mis lectores, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Asun y hoy os traigo pues un libro que tenía muchas ganas de hincarle el diente, que es el de Damas Oscuras. Pues como que noviembre sigue octubre y octubre suele ser un mes muy victoriano, pues como no me daba tiempo porque lo cogí a finalísimos de octubre, pues tenía que continuar con la lectura de El Damas Oscuras, que nos lo trae Editorial Impedimenta, y que viene a ser un compendio de varios relatos de autoras victorianas, más o menos famosas. Pues entre ellas están Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell, Margaret Oliphant, Willa Cather. La temática en este caso es que son realmente relatos de terror gótico y de la época, o sea, terror gótico victoriano. Así que este es mi género, por así decirlo. Y ya os digo que tenía ganas de empezar a leerlo, pero como soy una lectora bastante caprichosa, porque a pesar de que tenga mis géneros más o menos bastante establecidos o selectos, o a veces me aburro de alguno y tengo que cambiar a algo muy distinto. Supongo que esto le pasa a todo el mundo, pero es que yo creo que yo en concreto soy bastante caprichosa y me he dado cuenta también de esto al escribir, porque soy igual. Lo que el libro tiene buenísimo es que antes de cada relato nos introduce un poquito en la vida de cada una de las autoras. Nos hace súper resumido en una página y media, pues un bosquejo de lo que fue la vida de cada autora. Y es muy curioso porque tienen muchas similitudes, a pesar de que muchas veces han sido de orígenes totalmente diferentes. Todas han podido de alguna manera vivir de su escritura. Pero ¿cómo? Claro, obviamente no iba a ser todo un camino de rosas. Hubo alguna sí que tuvo mucho más éxito, que fueron reconocidos. Una cosa que también me extraña mucho porque la mayoría de estas autoras no las conocía. Ya os digo, aparte de Elizabeth Gaskell y Charlotte Bronte, el resto de autoras me eran totalmente desconocidas. Así que el descubrirlas ha sido un regalo. Iré buscando también a ver si encuentro algo más, aunque no haya traducción o no haya venido a nuestro país, a ver si hay algo más en inglés para seguir leyendo de ellas. Esto lo consiguieron a través de ponerse un seudónimo y, como no, un seudónimo que diera una pista o que pareciese que lo había escrito un hombre. Hay algunas que realmente se pusieron un nombre tal cual y otras que pusieron unas iniciales, con lo cual, bueno, quedaba como más matizado, pero la mayor parte de las autoras realmente tuvieron éxito, empezaron jóvenes a escribir y bueno, evidentemente no fueron solo de relatos, sino que también muchas publicaron novelas. Bueno, gozaron de tal éxito que alguna de ellas pues también abrió editoriales y estuvo codeándose con la sociedad, pues sobre todo londinense, incluso estadounidense, de la época, de todo el mundo intelectual, cultural y sobre todo relacionado con el mundo editorial. Estos relatos son todos de terror gótico, con lo cual vamos a ver sobre todo historias de fantasmas. Y claro, con esa ambientación gótica, muchos de ellos tienen una ambientación en casas, en mansiones, o incluso aunque sea en el campo, tienen ambientaciones de sitios que ya invitan a esos paisajes tenebrosos. Y esto de verdad que me ha maravillado y me he encontrado súper a gusto porque me encanta. Supongo que más o menos, evidentemente, las autoras querrían pues reflejar un poco de, bueno, de su sociedad. Pero, claro, a nosotros que nos llega pues como un siglo y pico después, creo que lo disfrutamos más porque además vemos estas cositas, estos detalles bueno, pues de esa sociedad que chocan con la nuestra, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo muy representativo para mí es hablar de un candil, ¿no? Por ejemplo, claro, hoy en día pues cogeríamos una luz y encenderíamos una bombilla y ya está. Entonces,
es como que toda esa ambientación, que aunque ellas no quisieran hacerlo a propósito, realmente les daba un encanto especial, o les daba un encanto especial a los lectores de hoy en día al coger este libro. Así que no solo merece la pena por esa trama, sino también por todo lo que lo rodea. También vemos un poco la lucha de cada autora consigo misma, porque creo que hay muchas que les hubiera gustado hacer relatos aún más terroríficos o con una ambientación mucho más lúgubre y más tenebrosa, pero que se reprimen. Para todos aquellos que os dé miedo los relatos de terror y los libros de miedo, bueno, ya os digo, yo aún tengo que hacer una incursión en Stephen King, imaginaos. Hay algunos que sí que lo logran, pero otros parece como que no, como que era demasiado, ¿no? O te da esa sensación de que no se querían explayar en los detalles para no hacer el relato demasiado oscuro. Y lo he encontrado un poquito flojo. Por ejemplo, el de Charlotte Bronte para mí realmente ha sido uno de los más flojos y creo recordar, es con el que abre el libro y realmente ahí no le encontré su qué. Sin embargo, por ejemplo, el de Elizabeth Gaskell, pues es una pasada. Se llama La historia de la vieja niñera y va sobre precisamente pues una niñera que tiene a su cuidado una niña y van a la casa de un pariente que es la que las va a acoger, porque la niña no tiene padres. Y bueno, pues allí lo que sucede en esa mansión. Y aquí sí que te introduces muy bien en la historia, en esa ambientación en la mansión. Es que es típico, o sea, es que es un tema tan típico, pero aún así que me gusta tanto y que lo disfruto tanto, y es que no os lo podéis imaginar. Y este está muy bien porque hay una historia profunda detrás. Otro que también está muy bien, de lo que os decía de los paisajes rurales, el de No administrar antes de dormir, de Rosa Mulholland. Te explica eso, bueno, pues un señor muy huraño que está en una montaña y no se relaciona con el pueblo, entonces todos le tienen como un poco de miedo, pero pues resulta que un día se enamora. Y lo que viene a raíz de todo esto, es que es tremendo. Y otro que también me ha gustado muchísimo, y este sí que ha sido más extenso, es el de La puerta abierta, de Margaret Oliphant, que trata de un coronel que viene de la India inglesa a establecerse en Escocia, entonces tienen que encontrar pues una nueva casa para su familia, al menos mientras encuentran pues una casa definitiva, y entonces es de momento un lugar provisional. Entonces él luego viaja para tratar asuntos de negocios y resulta que le llega una carta de que su hijo se ha puesto gravemente enfermo, ¿no? Entonces, pues lo que se encuentra cuando él vuelve a casa. Una cosa, bueno, pues muy curiosa al menos para mí, es el hincapié que han hecho algunas autoras, como en este caso el de Margaret Oliphant, en establecer definidamente esa dicotomía entre la superstición y el sentido común, o también entre la religión y la ciencia. Es que sobre todo este cuento es muy, muy didáctico en este sentido, porque nos encontramos con un médico, nos encontramos con un cura, nos encontramos con la figura del coronel. Es como esa lucha de poder entre unos y otros. Muchos relatos es lo que tienen, ¿no? Que siempre te empiezan con un personaje, normalmente es masculino, que siempre dice que él no cree en fantasmas, o siempre hay una figura que se quiere enfrentar a esa realidad de fantasmas, a lo paranormal, en lo que no cree, y está muy bien explicado porque da una versión o una visión también del pensamiento de la época. Bueno, este pensamiento de las mujeres de la época, de que, bueno, aunque hayan tenido que firmar bajo un seudónimo, bajo un nombre masculino, o sea, eran sus pensamientos, sus creencias, y creo que muchas, bueno, eran totalmente brillantes. Aparte de eso, que nos hace un retrato pues del costumbrismo también, de lo que ellas estaban viviendo, de lo que veían. La verdad es que de relatos hay un poco de todo, como os he dicho, hay algunos que son más flojos, pero en general es una antología fantástica. Todos tienen algo bueno para leer. La trama o la pluma de la autora, ya os digo, Elizabeth Gaskell, por ejemplo, es que lo disfruté muchísimo, es que es una autora que me gusta mucho
no es la primera cosa que leo de ella, y es más, creo que os lo dije en algún vídeo, tengo también el libro de cuentos góticos de Elizabeth Gaskell, y es una autora que la disfrutas. Pero no solo eso, no solo la pluma de las autoras, sino que también la traducción es muy buena. La verdad es que han sabido reflejar exactamente, creo, lo que las autoras querían decir, con esa ambientación y con esas expresiones a veces un poco arcaicas, que es lo que le da también esa nota a los relatos, lo que te hacen también situarte allí. Es un libro que recomiendo absolutamente. Ya sabéis, los libros de relato además tienen el encanto al ser normalmente antologías, pues tener diferentes temas, diferentes autores, diferentes plumas, y además incluso aunque los temas, como en este caso, sean todos de terror gótico victoriano, nos encontramos estilos súper diferentes, con lo cual los disfrutas y son evidentemente ligeros porque te puedes leer cada relato de una sentada. Así que, si os gusta el terror gótico, si os gusta el estilo victoriano, evidentemente es un libro que no podéis dejar de leer. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Como siempre, sed muy felices leyendo.